obviamente que la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo ves hoy el tema de la educación? Bueno, realmente yo aún todavía sigo vinculada a la educación porque sigo siendo la representante legal ad honorem del jardín, porque dadas las condiciones económicas del jardín por el cual he hecho tanto esfuerzo para poder construir ese proyecto educativo, sigo acompañando, ¿no?, ahora desde el lugar de la representación legal con todo lo que eso significa, ¿no? Realmente no sé si, bueno, están un poquito en el tema de los últimos resultados de las pruebas PISA, y es muy preocupante. La situación de la educación en Argentina, sinceramente, es muy preocupante. Y lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en los problemas de la educación, lo que se suele decir es que es un problema económico. Hoy la realidad es que los problemas de la educación no pasan trascendentalmente por lo económico, sino por otras cuestiones, como pueden tener que ver las metodologías que estamos utilizando, que realmente no son efectivas. No estamos enseñando a leer y a escribir. Ha pasado en este último tiempo, la última década particularmente, donde se infiltraron metodologías que ya no se usan en el mundo y que ya la evidencia científica ha demostrado que realmente no son efectivas, y se han infiltrado de una manera muy preocupante en nuestro país, de modo tal que se desconoce la evidencia científica. Y esto, la verdad, no es una cuestión presupuestaria. Esto es una cuestión de que realmente necesitamos hacer una mirada mucho más científica de lo que está sucediendo y poder apostar a que realmente nuestros alumnos puedan tener resultados. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los problemas principalmente de alfabetización? Si nosotros no comprendemos que la alfabetización es la base de todo aprendizaje, no podemos avanzar en ningún otro tipo de expectativas respecto a la formación de un alumno. Hoy se desterró por completo la enseñanza explícita y no hay otra manera de alfabetizar que no sea lo explícito. Es decir... ¿Y de qué, perdóname, ¿no? Pero ¿de qué manera se desterró la enseñanza explícita? Yo les voy a tratar de explicar en palabras muy sencillas para que, bueno, la gente que no es un educador lo pueda comprender. Las convenciones no se adivinan, se aprenden. Se desconocen las convenciones. Y esto es algo muy grave, porque no estamos trabajando vocabulario, no estamos trabajando prosodia. ¿Qué significa esto? Estas son las bases esenciales, elementales e inevitables de la comprensión lectora. Después pensamos que los alumnos no comprenden lo que leen porque no estudian, y en realidad es porque no tienen la oportunidad de acceder a los recursos para tener comprensión lectora. Si un lector tiene que poner el esfuerzo en la decodificación, no lo puede poner en la comprensión. El alumno no puede decodificar de manera experta como lo hacemos todos los lectores, digamos, expertos. Entonces, ese esfuerzo que pone en la comprensión, y a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando leemos un texto que no es de nuestro hábitat, digamos, habitual, ¿no? Si leemos un texto de medicina, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que la mitad de las palabras no las podemos comprender. Tenemos que ir al Google a ver cuál es el significado de esa palabra. Bueno, hoy al alumno de la escuela secundaria le pasa eso. Como no trabaja vocabulario, como no trabaja prosodia, porque la prosodia también es parte de la comprensión lectora. No es lo mismo si yo digo llueve como afirmación, así lo digo llueve como pregunta. Cambia totalmente el sentido del texto, ¿no es así? Bueno, eso no lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo porque se considera conductista. Y yo les hago una pregunta. ¿No es mucho más conductista poner a los chicos a copiar algo que no saben de qué se trata? Porque no pueden decodificar y descifrar ese código, porque es un código el alfabeto. Entonces estamos frente a un problema que es de fácil solución, muy fácil solución. ¿Qué sería? Que sería la enseñanza explícita. Hoy la ciencia ha tenido avances extraordinarios. Lo que hace 30 años suponíamos, hoy lo tenemos demostrado con neuroimágenes. Cómo el cerebro se modifica. El cerebro no está preparado para leer y escribir.
Una de las pocas funciones para las cuales el cerebro no viene preparado es para la lectoescritura. Es más, hay mucha más memoria ancestral del número que de la letra. Entonces, esto debe ser trabajado, trabajado, trabajado. Si yo creo que el alumno va a alfabetizarse por inmersión en el ambiente, y acá tengo dos graves problemas. Primero, es muy desigual la inmersión en el ambiente de un niño que está en un contexto sumamente desfavorable a un niño que está en un ambiente con padres alfabetizados, con padres bilingües, con padres lectores. Entonces ya ahí estamos ejerciendo un condicionamiento hacia la formación de ese alumno que lo está marginando totalmente del sistema. Es decir, hoy los que más necesitan son los que menos reciben. Y dolorosamente, las pruebas PISA demostraron esto. Hay una gran brecha que hace unos años no existía entre la enseñanza pública y la privada. Y tiene que ver con esto. ¿Y cómo se puede solucionar esto, Rita? Enseñando explícitamente, así de sencillo. Pero hay que ayornarse también, no, digamos. Lo primero que tiene que haber es una decisión política. Hay una decisión política de que esto no suceda. De que eso no suceda. Por una convicción de índole pedagógico. En realidad, uno no podemos... Las personas que nos apasionan, la verdad, a mí me apasionó toda la vida la educación. Creo que la educación es el único motor que tiene la sociedad para poder ser digna, para poder crecer, para poder vivir en paz, para todos los problemas que tenemos son problemas de educación, ¿sí? Realmente es así, porque cuando no nos alcanza la luz, también hay mucha gente que no sabe cuidar la luz, no nos alcanza el agua, hay mucha gente que no sabe cuidar el agua, es decir, todo pasa por la educación, vamos a ser realistas. Y por la formación, y por los valores, y por lo que transmite la sociedad. Por eso es tan importante lo que la sociedad transmite desde estos, digamos, ídolos que tiene la gente en las diferentes áreas, ¿no? Como puede ser el deporte, como puede ser la música, como puede ser la política. Esto también es valiosísimo, porque ese modelo, los jóvenes y los chiquitos lo absorben y lo proyectan. Entonces, todo en la sociedad tiene que ver con las oportunidades que les podamos ofrecer. Cuanto menos oportunidades brinde el contexto, más oportunidades tenemos que brindar los que somos facilitadores de ese crecimiento y esa ascensión social. Hoy, desgraciadamente, las escuelas públicas están teniendo un gran deterioro a pesar de los esfuerzos, porque esto no tiene que ver con los docentes hacen lo que pueden con los recursos que tienen y también con las limitaciones pedagógicas que tienen. Pero bueno, hay muchos días sin clase y esto no es valorado. Realmente cada día es valiosísimo y es terrible. Yo siempre les decía a mis docentes, soy absolutamente respetuosa del pensamiento divergente, soy absolutamente respetuosa de los derechos de los trabajadores, pero yo nunca hice paro. ¿Por qué nunca hice paro? No porque no estuviera de acuerdo con ese reclamo, sino porque yo digo, nunca me dio la fuerza para cerrarle mi escuela a mis alumnos. No hubiera podido cerrarle la escuela a mis alumnos. Siempre para mí, y también la ley me avalaba, porque la ley protege al más débil. ¿Quién es el más débil? El niño. Entonces era una cuestión de protegerlo a él, ¿no? En su derecho a ser educado, no porque no estuviera de acuerdo con el reclamo. Y además entendía que se podía reclamar desde otro montón de lugares que no fue esto de, claro, de no dar clases. Siempre decía, no hagamos papeles, que era lo que no me gustaba hacer. No entreguemos la información, no, eso no se puede, eso no se puede. Y se puede cerrar la escuela, y se puede negarle el acceso a la educación al alumno, y no se puede negarle el acceso a la información a la autoridad. Entonces es como que todo está tan naturalizado, todo y politizado. De tantos años, y yo digo, nos pasa algo a los argentinos, y cada uno que lo piense puede estar de acuerdo o no. Nos pasa frecuentemente esto de que si está mal y todos lo hacen, ¿no? Se hace, no importa que esté mal. Y si está bien y no lo hace nadie, no lo podés hacer porque nadie lo hace. Y esto particularmente en educación es tremendo. Porque no podés hacer nada innovador porque te dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer eso que no lo hace nadie? A mí me pasó. Yo fui una perseguida, y vos lo sabés, Iri, por tener niños que tenían desafíos en el neurodesarrollo. Realmente fui perseguida, me hacían actas.
Yo nunca entendía el por qué yo no puedo tener un nene en el jardín porque está en silla de ruedas. Y casualmente el otro día presentamos un libro cuya investigación con el doctor Víctor Fell, un neuropsicólogo que tiene una cátedra en la Universidad de Luján y que fue siempre quien me avaló en la inclusión educativa. Él me hacía el certificado para que el niño pudiera estar en el jardín y que nadie me pudiera molestar. Entonces, bueno, yo en la presentación del libro les decía a todo su equipo, le digo, para mí, además de presentar el libro, yo quiero hacerle un homenaje a Víctor, porque a mí Víctor me permitió, 30 años antes de que salga la ley de inclusión educativa, darle dignidad a esos niños. Y uno lo puede tomar, ay, bueno, pero ¿saben qué pasa? Yo tuve un niño que tenía mielomeningocele. A mí, el doctor De Becci me hizo un certificado que él podía venir al jardín como neurólogo y que no le iba a pasar nada. Y que si le pasaba algo no pasaba nada, que había que avisar. Si la válvula se movía porque se golpeaba, se hacía una tomografía de control. Ese niño falleció a los 6 años. Lo único que tuvo en su vida fue su jardín. Claro. Fue su festejo de cumpleaños en el jardín. Y ¿saben una cosa? Agustín quería conocer el mar. Y una persona majestuosa que tuvo Luján, que fue Chiquito Novara, el pediatra, se enteró por una tía mía que conocía, que trabajaba con él, y me vino a buscar en vacaciones de invierno al campo donde yo vivía, y me dice, che, vamos que vamos a llevar a Agustín a conocer el mar. Y yo, 20 y pico de años, maestra recién recibida, pero ¿cómo que vamos a llevar? Sí, agarrá 4 o 5 viejas, 4 o 5 chicos, se refería, ¿no?, a las mamás y a los compañeritos, dice, y nos fuimos con un contingente del Instituto Alvear de vacaciones de invierno, y Agustín puso sus piernitas en el agua fría, pero puso sus piernitas en el agua. Y cuando lo estábamos velando, su mamá, lo único que le decía, qué suerte que pudiste conocer el mar. Y aunque les parezca mentira, había un montón de ignorantes rodeándome que me decían, mirá, si te hubiera pasado a vos. Y yo los miré y les dije, a mí no me hubiera pasado. Claro. Porque realmente, bueno, el fallecimiento de Agustín fue por un accidente doméstico, pero bueno, que en el jardín no hubiera ocurrido, o si hubiera ocurrido, se hubiera tratado adecuadamente. ¿Se entiende lo que digo? Por supuesto. Entonces, es decir, yo a veces digo, bueno, ahora ya como que se me agotaron las fuerzas para desafiar a todo el mundo, desafiar al sistema, a veces uno se cansa. Y hoy me pasa lo mismo con la alfabetización. Cuando yo hablo de alfabetización, cuando hablo de que en realidad esto es todo lo nuevo, no es nada antiguo. Y la gente, como no lo hace nadie, como que, y a veces me miran como enojada y me dicen, como, cállate la boca, no hables así. Y realmente alguien tiene que decirlo, Hay una especialista en lingüística, Beatriz Duke, una doctora en lingüística que es excelente, que es la creadora del programa DALE. El programa DALE alfabetiza en comedores, en merenderos, niños en 4 meses que no se pudieron alfabetizar en 4 años en el sistema de educación formal, con un método de enseñanza explícita. Y Beatriz Duke dice algo muy, digamos, muy hermoso, ¿no? En un conversatorio que tuvimos en Flaxo, una docente preguntó, bueno, pero ¿qué hago yo cuando en la casa no le leen a los chicos? Y Bea dijo unas palabras maravillosas que yo siempre se las regalo a los docentes cuando dialogamos. Si la familia no lo hace, lo tiene que hacer la escuela. Entonces tenemos que empezar a comprender esto, que no es que, ay, bueno, pero en la casa no ayudan, pero los... No, la escuela hoy tiene un rol importantísimo y el rol se magnifica cuando los niños están en contextos de vulnerabilidad. Si no entendemos esto, si pensamos, realmente lo que está pasando en educación es preocupante desde el lugar que lo mires, por la metodología que se utiliza y también por la manera en que se trata a los niños. En el nivel inicial, que es aquello que me ocupa, que me preocupa y en lo cual he trabajado 38 años, sigo trabajando y me sigo actualizando y sigo estudiando, hay hoy también una moda que es tremenda, que es de no permitirle al niño, ser infante. Para que se den una idea, hoy las maestras jardineras no usan títeres, no usan ese efecto sorpresa que usábamos nosotros de agarrar una caja y decir, a ver qué tengo acá adentro, que al niño le encanta para desarrollar su pensamiento mágico. No se trabaja el juego simbólico. El juego simbólico es fundamental para el cerebro, para el desarrollo de todo lo que tenga que ver con su capacidad posterior. Hoy se trata a los niños de 3, 4 y 5 años como si fueran adultos. Y tienen que tener respuestas de adultos, quedarse 40 minutos sentado. Es antinatural que un niño de 3 años se quede 40 minutos sentado en una silla. Es antinatural. ¿No? Diría, lo vuelvo a citar a Chiquito, diría Chiquito Novara, come y juega, no te preocupes. Pero hablando, yo voy a generalizar un poco,
porque esto que vos decís pasa en todos los ámbitos, no solamente en el nivel inicial. Si el chico es inquieto, el otro día mi hijo vino y me dijo, le digo, Alejo, tenés muchas faltas. Y me llama, pero no me las corrigen. Parece como que si le corrigieran las faltas de ortografía lo estuvieran discriminando. Sí. Si se levanta y camina, pasa en todos los niveles, en el jardín, en el primario y en el secundario. Se demonizó al error y en realidad el error es la única oportunidad de aprendizaje. Solo aprendemos del error, esto está demostradísimo. Les dije, hoy tenemos elementos de las neurociencias, tenemos elementos de las neuroimágenes que realmente nos dan la confirmación absoluta de lo que sucede en ese cerebro. ¿Qué sucede cuando le leo? ¿Qué sucede cuando no le leo? ¿Qué sucede cuando puede leer por sí mismo? ¿Qué sucede cuando no puede leer por sí mismo? Entonces, ante tanta evidencia científica, tenemos las mejores especialistas en lingüística en Argentina, Valeria Busamra, Ana María Borsone, Inés Zerboni, que está haciendo un trabajo espectacular, Inés Zerboni en Areco con Proyecto Areco. Pero son esfuerzos individuales y esto debiera suceder en todas las escuelas y más aún las escuelas que tienen desfavorabilidad. Si no entendemos esto, entonces seguiremos haciendo que nuestros niños no solo pierdan el tiempo, sino también que pierdan oportunidades, ¿no? ¿Y qué pasa con los docentes, no? En esos casos también. Los docentes porque reciben es como que pareciera que están entre la espada y la pared. Es que están entre la espada y la pared. Y la mayoría, los docentes que tienen una formación que trasciende la formación, digamos, ordinaria del profesorado, lo que hacen es utilizar un currículum oculto. Y esto no debe suceder, porque enseñar es un derecho. Sí, enseñar es un derecho y realmente el docente, si se da cuenta que algo no le da resultado y algo le da resultado, ¿por qué no puede aplicarlo si está demostrando la evidencia científica? No, porque no me dejan. ¿Y saben qué pasa? En las escuelas privadas lo hacen y en las públicas no. Y a lo mejor el mismo docente en la escuela privada, ¿por qué un alumno en una escuela X privada no cara, una escuela parroquial, una escuela en primer grado, el primer día lo ponen a escribir en manuscrita? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y ahora les voy a explicar por qué. Y en la escuela pública llevan a cuarto grado sin escribir en manuscrita. Esto es gravísimo. Porque el que va a una escuela privada puede porque paga una cuota, tiene la motricidad fina más desarrollada, y el que va a la escuela pública no puede porque no paga una cuota y no tiene la motricidad desarrollada. Realmente, si uno lo mira, no hay razón que pueda justificar que eso suceda. Se enseña todo en imprenta mayúscula. La letra para el ojo es la imprenta minúscula. La letra para la mano es la manuscrita. Inclusive escribir en manuscrita es lo único que hace que la memoria a largo plazo tenga registro, ¿sí? Lo único que ejercita nuestra memoria es escribir, y hagan la prueba, ¿no? Ustedes cuando toman un apunte, cuando escriben algo, se van a acordar seguramente de eso que escribieron. Si no lo escriben en el celular o en la computadora, miren que a veces uno se guarda cositas en el celular, pero no las recuerda que las guardó en el celular. Escriban, hagan la prueba de escribir la mano y después van a ver. El cerebro funciona de esa manera, está demostrado con neuroimágenes, no lo digo yo, lo dicen los mejores especialistas en neurociencias, pero bueno, hoy se desconoce muchísimo la evidencia científica. Realmente no sé, hay muchos científicos que son muy cercanos a autoridades políticas y que lo dialogan, lo pueden hablar con ellos, ¿eh? No es que no estamos hablando de gente opositora, de gente que está en otro lado, no. Están todos, pero bueno, no es algo que en estos momentos esté en agenda, ¿Y ¿no? qué hace falta para que se tome esa decisión, Rita, a tu criterio, ¿no? Indefectiblemente tiene que haber una decisión de un ministro que entienda de alfabetización, que sepa, y que sepa también qué es lo que está pasando, que indudablemente yo creo que lo saben. ¿Cuál es el objetivo? Porque todo el mundo dice, ay no, porque los quieren, es decir, como que quieren que los alumnos no aprendan. Realmente yo no creo que tenga que ver con que no quieren que los alumnos aprendan. Yo creo que tiene que ver con otra cuestión, que es mucho más de fondo, ¿no? Hay mucha gente que está muy enquistada desde hace muchos años en la Dirección General de Escuelas y que tiene una formación que responde a todos estos métodos que ya no se usan en el mundo. Entonces esa gente ya a esta altura no se va a reiniciar y no va a dejar su cargo, ¿sí? Y no le va a dejar espacio a gente que venga con lo nuevo. Esto tal vez pasa
en distritos pequeños, pasa en algunas provincias pequeñas, que ya de hecho sucedió, pero no va a pasar en la provincia de Buenos Aires, entre tanto, ¿no? Que no tiene tampoco que ver con un partido político, porque también hay gente que transita por los diferentes partidos políticos, no tiene que ver con un partido político, no tiene que ver con, bueno, cierto prestigio que adquirieron, como, bueno, yo soy excelente enseñando esto, y a veces sí, a veces no. No, los resultados hoy no los estarían ayudando, digamos. Hoy la directora de Educación Primaria, la señora Mirta Torres, está siendo cuestionada por todos los científicos del país. Por todos los científicos del país, y ella sigue sosteniendo que no hay que hacer conciencia fonológica. Es decir, que una autoridad de semejante rango diga que aquello que es absolutamente vital para alfabetizar a una persona no se hace, es como un diabetólogo diga la insulina no se usa. Uh-huh. Así. Y una cosa fue llevando a la otra. Así es. Y también esto de la facilidad que se les da para pasar de grado. Esto de que no se puede, hoy no se puede repetir, en un punto es como que perjudica también, ¿no? Me refiero a que el alumno aprenda a lo que es esmerarse, esforzarse, el sacrificio y demás, sabiendo que no puede repetir, que por más que le vaya mal o no estudie, algo va a pasar para que pueda pasar de año. Y esto tiene que ver, me parece, con una cuestión cultural y generacional. Sí, y en realidad los alumnos muchas veces son mucho más inteligentes que las autoridades y que las personas. Yo les voy a contar lo que pasó el otro día. Un niño terminaba 6º grado y le dice a su abuela y a su mamá, por favor, me tienen que mandar a otra escuela, porque si yo sigo la secundaria en esa escuela en la que él iba, yo quiero estudiar medicina y no voy a poder hacer la O con un vaso. Así le dijo el chico, no voy a poder hacer la O con un vaso. Que un alumno diga eso a su familia es altamente movilizador para todos los que abrazamos la docencia. Porque realmente, ¿no? Que diga un papá, bueno, en esta escuela no va a tener futuro, está bárbaro, pero que lo diga el alumno, desde su propia experiencia, chicos, ya ahí denota que el deterioro es muy importante, que no podemos seguir mirando para el costado y seguir aplaudiéndonos aquello que no podemos seguir aplaudiendo lo que no funciona. Tampoco esto es estigmatizante para nadie, estamos frente a un montón de desafíos nuevos, la inteligencia artificial, los niños, pero después que se dice, ay no, porque los chicos no aprenden porque están todo el día mirando el celular. Error. Es decir, hay chicos que aprenden y sí, igual miran el celular todo el día. Entonces, siempre cuestionamos al alumno y a la familia. En la educación pasa eso, no, porque yo qué voy a hacer con estos chicos, yo qué voy a hacer con esta familia. Hay un montón de cosas para hacer, muchísimo para hacer. Pero bueno, también hay que tener esta intención de poder brindar oportunidades. Hoy tenemos los recursos que podamos imaginar, porque hoy podemos saber cómo enseña el mundo y podemos sacar recursos a través de la tecnología, a través de un montón de cuestiones que, bien usados, son absolutamente superadores de lo que podíamos hacer. Ustedes piensen que yo soy de la época que para poder ponerle una canción a los niños teníamos el cassette que se trababa la cinta, agarrábamos una lapicera. Ustedes chicos eso no lo conocieron y teníamos que girar. Ay, sí. Entonces los chicos esperaban 10 minutos a que nosotros giráramos el cassette para poder escuchar la canción. Hoy una maestra por Bluetooth le puede hacer escuchar al niño la música que se le ocurra, pero la decisión pedagógica es del docente. Hubo una situación, para que ustedes me entiendan. La escuela tiene que mostrar siempre un modelo cultural. Está perfecto que en la casa escuchen cumbia. Si los padres deciden que el niño escuche una canción que tiene una letra que no es conveniente para su cerebro pequeño, y después les voy a explicar por qué, es la decisión de sus padres y uno como educador lo tiene que aceptar. Pero en la escuela no puede reproducir ese modelo. En un establecimiento de nivel inicial no se puede celebrar el Día de la Tradición haciendo un tributo a Rodrigo y cantando la canción de Rodrigo que dice todas esas palabras que no quiero reproducir con niños de 3, 4 y 5 años. ¿Se entiende? La escuela tiene que mostrar otro modelo. Nosotros, en mi época, cuando yo empecé a trabajar, cuando hacíamos arte, indefectiblemente, del modo que pudiéramos, le teníamos que poner música clásica, porque esto ayudaba, digamos, a su creación artística y demás, los estimulaba a hacer un trabajo creativo,
Y así en cada instancia para descansar, para relajar, había que poner un tipo de música como para dormir. Y no teníamos ningún recurso, no teníamos Bluetooth, no teníamos internet. Hoy que están todos esos recursos, no se utilizan. Y lo sensorial, sobre todo en un niño pequeño, es fundamental. Entonces nos estamos quejando de que el niño está todo el día con un celular, pero después en la escuela no hacemos nada para que ese cuerpo reciba toda esa estimulación que tiene que recibir, sobre todo desde los sentidos, que es la mejor manera de estimular al cerebro para que pueda crear conexiones neuronales, para que se dé la sinapsis. Entonces, estamos frente a cosas que son tan sencillas de hacer y no podemos decir que no tenemos los recursos económicos. Siempre se le echa la culpa, no tenemos dinero. Cuando yo empecé a trabajar no tenía absolutamente nada. Tenía 2 mesitas, 2 sillitas que me había donado la Academia Dante Alighieri y un pizarrón. Y sin embargo hacíamos cosas maravillosas con las hojas que me traían las chicas que trabajaban en ANSES, con lápices negros, que era lo único que podíamos comprar. No hay, siempre es lo económico, y creemos que necesitamos, y en realidad no es económico el problema en educación, es de formación docente y por sobre todas las cosas es de lineamientos, que ahí tenemos otro grave problema en los lineamientos curriculares, que son documentos que son muy inespecíficos y que no son en muchos casos adecuados. Por ejemplo, los lineamientos curriculares del nivel inicial están elaborados para un pensamiento abstracto, cuando en realidad el niño tiene pensamiento concreto. El niño revierte el pensamiento, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El niño revierte el pensamiento entre los 9 y los 11 años, es decir, yo siempre digo, trataré de decirlo en clave por si algún niño pequeño está mirando el programa. Pero bueno, cuando se dan cuenta de que alguien que viene allá en Navidad, sí, no es el que pensaban. Claro, no es el que pensaban, ahí ya revierten el pensamiento. Porque ¿cómo puede ser que vaya a todos lados en el mismo momento? Ahí empiezan a elaborar el pensamiento abstracto. Hasta tanto esa magia no suceda, el niño tiene pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir? Lo que veo es lo que sucede. Yo tengo un ejemplo fantástico del pensamiento concreto del niño de nivel inicial. Teníamos una niña en sala de 3 que cuando teníamos el arenero, ella se escapaba de la sala con cualquier excusa de la maestra, se sacaba la sandalia y se tiraba al arenero porque ella pensaba que estaba en Mar del Plata. Entonces la maestra de sala de 5, que estaba en el patio con sus alumnos, un día la mira y dice, ay, esta me mata. Y los nenes la miraron y le dicen, ¿qué, te va a matar? Claro. Era me mata de amor. Pero claro, eso no lo pueden, esa abstracción, el niño pequeño no la puede entender. Por eso tiene que ser tan cuidadoso de lo que uno habla, de lo que uno dice frente a un niño pequeño con pensamiento concreto. Porque puede generarle un daño para toda la vida. ¿Y hay un acompañamiento de la familia en esa tarea? Yo creo que la familia, aún en los casos, yo he trabajado 38 años, aún en los casos, digamos, más críticos, ¿no? De familias que han atravesado, siempre la familia abraza a la escuela como un instrumento de salvación, y eso es lo que muchas veces me genera esta impotencia, de decir, ¿cómo la escuela no puede hacer nada? ¿No? Si en realidad el primer lugar en que la familia pide ayuda cuando pasa algo, la verdad es la escuela. Cuando sucede algo, la primera que se entera es la escuela. Un abuso, aunque sea un robo, no sé, lo que suceda. Lo primero que hacen es comunicarlo a la escuela. Entonces, si bien la escuela hoy, dadas las problemáticas sociales, tal vez tiene más demandas que recursos para dar respuesta, porque bueno, no todos los colegios tenemos equipos de intervención escolar y demás, pero realmente las familias, cuando uno trabaja con ellos, responden extraordinariamente. Lo que pasa es que también se generó eso. Yo siempre le decía a mis familias en el jardín que no quería esa institución, no ese búnker donde las maestras están dentro de la escuela esperando a ver qué van a venir y los padres en la vereda, porque realmente somos una sola cosa, somos una sola familia. Si no entendemos esto, si no entendemos que todos tenemos que cuidar a ese niño, a ese adolescente, ¿no?, a ese alumno que tenemos, tenga la edad que tenga, desde todos los lugares, como les dije antes, desde la música que escucha, desde el modo en que lo trato, desde la manera en que lo recibo, desde el modo en que le pongo los límites, ¿sí? Y en el niño pequeño, la única manera es el ejemplo. El niño pequeño no aprende por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces yo no puedo decirle, ¡no griten!, gritando, ¿sí? Esto es tan sencillo, pero bueno, hoy
la preparación de los docentes pasa por otros lugares. Y esto se ha dejado de que es lo más significativo. Si ustedes se toman el trabajo de escuchar, hoy en YouTube hay miles, alguna entrevista a los presos en la cárcel. ¿Qué refieren los presos cuando le dicen, bueno, ¿por qué saliste a delinquir? Nadie dice porque no me compraron una zapatilla de marca, nadie dice porque no tenía un auto 0 kilómetros. ¿Qué dicen los presos? Porque nadie me festejó un cumpleaños, porque nadie me dio un abrazo, porque nadie pensaba en mí. La verdad es que todos refieren lo mismo, refieren el trato que recibieron. Nadie se acuerda si tuvo o no tuvo zapatillas, si tuvo o no tuvo ropa. Nadie salió a robar para tener lo que no tenía, ¿sí? Pero realmente tratan a la sociedad como la sociedad los trató a ellos. Entonces, cuanto más cuidemos este tesoro que tenemos, que es la infancia, la personalidad definitiva se estructura a los 5 primeros años de vida. Imagínense lo complejo que es esto. Yo siempre le decía a los ministros, me tienen que ayudar a poner sala maternal porque yo a los 3 años ya los agarro tarde, ¿no? Claro. Se agarra tarde de este lugar que decías vos, de poder acompañar a las familias. Las familias hacen lo que pueden. También ellos, con lo que traen ellos como hijos, ¿sí? Maternan y paternan como maternaron y paternaron con ellos, y no todos tienen esa posibilidad de hacer una mirada y decir, bueno, pero si a mí me pasó esto, o a veces se van al otro extremo, bueno, si a mí me retaban, yo no reto. Si a ¿Te mí gustaría estar en un lugar donde vos pudieras por lo menos aportaste mucho durante muchos años, siendo docente, siendo la directora del jardín, siendo la presidenta del consejo escolar, desde distintos ámbitos, aportaste mucho? Pero ¿te gustaría hoy estar en un lugar donde vos pudieras generar ese cambio que tanto hace falta? Y a mí la verdad es decir, hay muchísima gente mucho más preparada que yo que debiera estar en ese lugar, que no soy yo, pero sí me gustaría que esto suceda, ¿no? Con el nombre que sea, pero que suceda esto de que podamos comprender, ¿no?, el rol importantísimo de la escuela, y que también entendamos que lo económico es subyacente, pero que no es esencial, que lo esencial es lo humano, y lo que no tenemos que perder es la humanidad. Si perdimos la humanidad, lo habremos perdido todo. Una humanidad que Rita ha demostrado tener incansablemente, porque al día de hoy tus alumnos te escriben, te mandan mensajes por Facebook, te recuerdan, todos te quieren con tanto amor, Rita. ¿Qué le dirías hoy a los chicos? Que fueron lo mejor de mi vida, la verdad, que fueron lo mejor de mi vida, como te contaba cuando llegué al canal, desde los primeros niños que cuidé, que fueron Felipe y Marcela Noble, hasta, bueno, mis niños de hoy, que cuando llego al jardín vienen y me abrazan y me cuentan y me reclaman las cosas que yo les prometí, porque realmente, ¿no?, uno siempre trata de abrazarlos desde todos los lugares, ¿no? A veces hubiera querido tener más fuerzas, como les dije antes, y más brazos para poder ayudar, pero realmente me parece esencial que no perdamos, es decir, no perder esta mirada de humanidad y tener muy presente el valor que tiene sobre todo la primera infancia. Hoy por suerte hay un avance extraordinario. Cuando yo empecé a trabajar, solo sala de 5 era obligatoria y tampoco era una oferta universal. Hoy, por suerte, ya el gobernador envió un proyecto de ley que no creo que nadie se atreva, ¿no?, a rechazar, de la obligatoriedad de la sala de 3, y también iremos por la obligatoriedad de la sala maternal, porque ya les digo, la primera infancia hay que protegerla de todo, y así tendremos una sociedad mucho más sana. Los problemas de salud mental que hoy tenemos, que son abismales, nacen aquí, nacen en la infancia. El pánico, la ansiedad, todo lo que pasó en la infancia. Se manifiesta después en la adolescencia.